En este primer grupo vamos a hablar de los captadores solares térmicos individuales. Estos captadores solares lo que hacen es aportar energía solar para generar agua caliente sanitaria para viviendas o unidades de vivienda. Es decir, dentro de un bloque, si quisiéramos hacer una instalación de agua caliente sanitaria mediante placas solares para una vivienda dentro del bloque, utilizaríamos uno de estos tipos de captadores solares térmicos individuales. En este caso, el que vamos a estudiar es un sistema compacto llamado de termosifón, también llamado como termosifón. Estos sistemas compactos lo que tienen es la placa solar unida con el acumulador. Placas solares que aquí aparecen en este gráfico son los dos tipos que suele haber, esa placa solar llamada panel solar plano o la placa solar que es la que se compone de tubo de vacío. Esta que tenéis aquí a la derecha, la de tubo de vacío, es bastante más eficiente que la de solar plano, es decir, con menor superficie tenemos mayor cantidad de energía solar captada. Aquí veis la diferencia entre estos elementos y esto es que estos son para cubierta plana, con lo cual tienen un soporte horizontal de apoyo sobre el forjado o cubierta, y luego la inclinación, el ángulo lo da pues el soporte metálico. Y este que veis aquí, pues lo que tenemos un elemento apoyado directamente sobre teja. El hecho de que salga estos elementos ya es que debido a que cuando vayamos a definir este elemento en CIPE, veremos que en función del tipo de soporte que tenga, si es una cubierta plana horizontal o una cubierta inclinada, pues CIPE nos pedirá una serie de información a otra. ¿Cómo funcionan estos captadores solar térmicos individuales, o ya llamado termosifón? Bien, ¿cómo funciona un captador solar térmico individual? Por termosifón o sistema compacto. Como veis aquí, aparecen los siguientes elementos: la placa solar, el acumulador, los sistemas de agua caliente sanitaria que demandan agua desde el acumulador y dos circuitos. Un circuito que lo que hace es entrar agua fría, calentarse y salir agua caliente, que sería de consumo, y otro circuito que está compuesto con un tubo con un líquido caloportador, que no tiene por qué ser agua, en el que lo que hace es ir recirculando de la placa al acumulador sin entrar en contacto con el agua de consumo de la vivienda. Este circuito que va a la placa estará siempre funcionando, estará siempre circulando mientras que haya una diferencia de temperatura. Es decir, en el momento que llegue todo a la misma temperatura, todo el líquido esté pues 60-70 grados, la temperatura que coja, que pueda llegar a tener, pues no hay movimiento. En el momento que haya una estratificación, es decir, en el momento que haya agua a una temperatura inferior y agua a una temperatura superior, el agua lo que hace es tender a ir hacia abajo, con lo cual se meterá en la placa, y el agua caliente tenderá a subir, con lo cual empieza a recircular. El funcionamiento por termosifón lo que evita es tener que colocar un grupo de presión en el circuito que aquí aparece como circuito de calentamiento de agua que conecta lo que sería el acumulador con la placa. Ahora voy a poner un vídeo en el que podréis observar cómo funciona un sistema solar compacto, funcionamiento por termosifón. Colector solar. Este proyecto cuenta con un colector solar, una instalación que aprovecha la energía natural del sol para el calentamiento del agua. El panel solar capta la energía del sol para calentar un líquido caloportador. Proviene de la red, se almacena en el acumulador. El líquido caloportador circula por el acumulador de agua aumentando su temperatura. El agua caliente almacenada en el acumulador pasa por la válvula mezcladora, la cual permite maximizar el rendimiento al mezclar el agua proveniente del acumulador con agua fría, fijando una temperatura fija de salida. En aquellos meses u horarios en que hay menos radiación solar, el calefón provee la diferencia de temperatura. Gracias a este sistema, se consigue un gran ahorro en el consumo de gas y en el costo de la cuenta final.
preocupación y compromiso que Constructora Pocuro adquiere con sus clientes y con el medio ambiente, buscando día a día tecnologías limpias y seguras para el bienestar de su familia y su hogar. Siguiendo con la explicación de lo que habíamos visto de sistemas compactos de placas solares, siguiendo un poco los apuntes, pues vamos a ver cómo funciona el agua en el recorrido en un sistema compacto unido con una caldera y con los grifos de agua caliente sanitaria. Este agua caliente que sale de la placa lo que hará es una entrada a una caldera de apoyo, y la caldera de apoyo, en caso de que sea necesario, saltará y ya conectará la salida de la caldera de apoyo a los diferentes aparatos de grifo de agua fría. Perdón, de agua caliente. Bien, como veis, este sistema es un sistema compacto en el que toda la placa y el acumulador están en el mismo sitio y se suele utilizar para viviendas unifamiliares o para abastecer a una vivienda dentro de un bloque. Un subsistema o un tipo de sistema diferente dentro de los solares térmicos individuales, pues un sistema llamado también partido o de circulación forzada. El sistema partido aparece, como veis en este gráfico, se le llama partido porque el acumulador ya no está en la parte superior. Ya el acumulador se le lleva normalmente al interior de la casa, cerca del sistema auxiliar de apoyo y resguardado de lo que es el ambiente exterior. Aquí el funcionamiento es muy parecido, igual a lo que hemos visto. Yo tengo un captador solar que me transforma esa energía solar que viene de esa energía solar que entra en el captador, pues hace que caliente ese agua. El agua caliente está en la parte superior, vuelve a salir y entra en el acumulador. Es decir, en este caso lo que tengo es un fluido caloportador que no se mezcla nunca con el agua de consumo. El fluido caloportador lo único que hace es transportar ese agua caliente hasta el acumulador, y el acumulador, que tendrá ese serpentín interior que viene del captador, pues ese acumulador, que estará siempre lleno de agua fría que viene de la instalación de abastecimiento de agua de la vivienda, pues se calentará e irá hacia el sistema auxiliar. Como veis aquí en este esquema, pues lo tenéis un poco en 3 dimensiones, es lo mismo, ¿no? Yo tengo el captador solar, viene un grupo de bombeo que me hace que recircule el agua en función de la sonda de temperatura que tendrá tanto en la salida del captador como en la salida en la entrada del captador, en la salida y entrada del acumulador solar, y en función de la diferencia de temperatura irá trabajando ese grupo de bombeo mediante una central de información para mantener siempre el agua del acumulador lo más caliente posible dentro de las posibilidades solares que tengan, ¿no? De aquí irá al subsistema de apoyo, y ese subsistema de apoyo ya al agua caliente sanitaria de nuestra casa. Este esquema que veis aquí es el esquema que nos da CIPE como plano de información. Cuando saquemos los planos, dentro de los planos de información hay varios, unos de planta en el que sale la distribución de los tubos con el dimensionamiento de los mismos, y un plano que es el plano de esquema. El plano de esquema es este que veis aquí, en el que aparece por el captador solar. Aquí aparece la central de información, la bomba siempre en la parte de recirculación, en la parte de retorno, dentro de la recirculación de agua caliente que sale de la placa y que vuelve otra vez a la placa, el acumulador y el grupo de apoyo, la caldera de apoyo. Aquí lo que vemos es una tubería de ida caliente que sale de la parte superior, cómo entra en el acumulador, circula dentro del serpentín, vuelve a salir, pasa por la bomba, que es la que está generando la impulsión de agua dentro del acumulador, y como veis la bomba está colocado en la parte del retorno lo más cercano a lo que es la placa solar, y vuelve a entrar a la placa. Y por otro lado, pues la caldera de apoyo y las plantas en las que suelen estar aquí. Esto se supone que está entre planta primera y planta baja, y esto está entre planta primera y cubierta, es decir, bueno, planta primera, ¿no? Entonces, como hemos visto, tenemos dos sistemas de captación solar térmico para las viviendas unifamiliares o para las viviendas dentro de los bloques de vivienda, pero que solamente alimentan a una unidad de uso, a una vivienda, en las cuales tenemos el sistema partido de circulación forzada, que es el que acabamos de ver, y el sistema compacto o termosifón, que es el que veíamos en las diapositivas anteriores. Lo que vamos a realizar ahora es una práctica de una vivienda unifamiliar resuelta por un lado por un sistema compacto y luego por un sistema partido. Veremos la diferencia y cómo se introduce esos datos dentro de CIPE.